Epígrafes del 3.6 al 3.9, la España del siglo XVII. El primero de los epígrafes trata del gobierno de los válidos y la crisis de 1640. Aquí tenéis la fotografía de lo que se llaman los Austrias menores. La familia de los Austrias se ha dividido en dos grandes bloques. El primero sería Carlos V y Felipe II, es decir, aquellos monarcas que se supone, según la historia tradicional, llevaron el esplendor en forma de conquista, en forma de territorios, tanto en Europa como en el resto del mundo. Y efectivamente los Austrias menores, que si miramos, fueron aquellos monarcas que ya no gobernaron y reinaron a la vez, simplemente reinaron, y que objetivamente perdieron esos territorios. Esos territorios que eran una pertenencia de las familias reales y que costaron, desde el punto de vista de la riqueza, prácticamente toda la plata y oro que vino de América se fueron al hoyo de los conflictos europeos, así efectivamente como miles de vidas humanas y de esfuerzos. Bueno, aquí tenemos esos tres monarcas, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que constituyen esos reyes que ya no que ya no gobernaron, y dejaron ese capítulo a personajes conocidos con el nombre de válidos. Felipe III fue un monarca bastante inteligente, pero perezoso y que en muchos casos dejó hacer, aunque realmente durante su periodo de neutralidad las arcas se recuperaron bastante. Felipe IV llegó al gobierno con 16 años y estuvo desplazado absolutamente por su valido, el conde duque de Olivares, que es el más famoso de todos. Carlos II llegó al gobierno con 5 años. Su madre tuvo que ser su regente durante 10 años más y tenía deficiencias mentales y físicas, lo que le llevó, entre otras cosas, a no tener descendencia y a la famosa guerra de sucesión española, de la que al final hablaremos, que es el epígrafe 3.9. Desde el punto de vista de por qué ocurrirá esto de la falta de descendencia, podemos ver cómo efectivamente el hecho de que los monarcas se casan con familiares, primos, primas, sobrinas, tías, al final aumenta lo que es el tanto por ciento de consanguinidad hasta el máximo, en donde 25,4% de consanguinidad tiene Carlos II. Los válidos de cada uno de estos monarcas, de ellos el más conocido, el conde duque de Olivares, estas personas no están dentro del organigrama de del sistema de poder. Son personas escogidas por los reyes, teniendo en cuenta que estos monarcas desde muy pequeños están rodeados siempre de gente que quiere sacar provecho de la corte, y ellos se tienen que fiar de alguien. Esas personas no suelen ser de las familias nobles más importantes, son familias segundonas, de tal manera que saltan por encima de todo el organigrama y se colocan por delante de esas familias, creando muchísimas envidias también y muchísimas tensiones dentro del gobierno. Felipe III tendrá al duque de Lerma, Felipe IV al conde duque de Olivares y a don Luis de Haro, y Carlos II a su madre primera y al padre Nitar. Es una institución esta de los válidos que no es un fenómeno exclusivo de España. En Europa tenemos al cardenal Richelieu, que es el más famoso, y que, como hemos dicho, no son un cargo institucional. Gracias a su posición, por supuesto, mejoran la situación social de su familia, y por supuesto intentan gobernar al lado del rey y al margen de los consejos rellenos de esa nobleza principal, y que también acabarán pagando ellos el mal gobierno en vez de pagarlo los monarcas. Bien. Los problemas de cada uno de estos monarcas
así señalados de una manera rápida. Felipe III, como dijimos, tuvo una política bastante neutral. Su mayor problema fue la expulsión de los moriscos, en donde acabó con ese problema que venía desde los reyes católicos. Y bueno, pues hubo 300.000 personas que fueron expulsadas, ni más ni menos, y que eso afectó muchísimo a la economía. Felipe IV tuvo, bueno, pues todos los problemas que se podían tener. El conde duque de Olivares, su valido, tuvo una idea bastante interesante. Esa idea fue el crear un mismo impuesto tanto para Castilla como para Aragón, y de esa manera forzar que Aragón también contribuyera pues, en las luchas que Castilla tenía en Europa. Evidentemente, el Reino de Aragón se opuso a esto, sobre todo Cataluña, y de ahí se derivó una enorme crisis en 1640. La guerra que se llevaba a cabo en Francia, con Francia y en Europa, que es la guerra famosa de los 30 años de 1618 a 1648, el conde duque la llevó a Cataluña para obligar a estos territorios a que pagaran esos impuestos o prestaran soldados. Por miedo al exceso de los tercios, en muchos casos Cataluña permanecerá al margen de España, entregándose como una provincia a Francia, después de los sucesos de 1640, en donde los segadores reunidos en Barcelona para la festividad del Corpus Christi, liderados por Pau Clarís, pues asesinaron al virrey y a los responsables representantes de Castilla en Aragón. No fue solamente un problema en Cataluña, en Andalucía también el duque de Medina Sidonia promovió la independencia. Portugal al final acabaría también independizándose, y en 1643 el conde duque pues cae en desdicha. Hay revueltas generales y bueno, pues realmente fue un año horrible. Carlos II, aparte de la regencia de su madre, el mayor de los problemas que tuvo, pues fundamentalmente fueron revueltas de nobles, el golpe de estado de don Juan de Austria y fundamentalmente el morir sin descendencia, que llevó a una guerra de 13 años y que conocemos con el nombre de la Guerra de Sucesión. Desde el punto de vista internacional, se desarrolla un conflicto conocido con el nombre de la Guerra de los 30 años. Es un conflicto, en principio, que podríamos decir que es un conflicto religioso. Así empezó en Praga con la defenestración de Praga, en donde se tiran por la ventana los representantes del emperador, es decir, protestantes contra católicos. Pero realmente es un conflicto mucho más importante y que funciona a otros niveles, y veremos cómo hay aliados católicos y protestantes en el mismo bando. Dependiendo a quién, pues hay intereses también comerciales, intereses de geopolítica, y en cualquier caso es una guerra que desde 1618 a 1648 sembrará pues el desastre en toda Europa, teniendo una destrucción pues equivalente a la Primera Guerra Mundial o a la Segunda Guerra Mundial, dado que es una de las primeras guerras que se produce verdaderamente con artillería y armas de fuego. De este mapa que veis aquí, que eran los dominios que Carlos V tenía y que heredó a través de los tratados de Westfalia en 1648 y de los Pirineos, en donde se termina la guerra con Francia, pues realmente a los territorios europeos castellanos solamente les quedará por la zona de Nápoles, el milanesado y las zonas de Flandes, y que desaparecerán al final de la guerra de sucesión, con la paz de Utrecht. Desde el punto de vista el siglo XVII, desde el punto de vista general, el siglo XVII podemos decir que es un siglo de crisis, aunque no afectó por igual pues no afectó por igual a Castilla que a Aragón. Hubo una crisis demográfica, la expulsión de los moriscos, las malas cosechas, las hambrunas, volvieron las pestes, las guerras. Bueno, pues realmente estancaron la población en 8 millones de personas para todos los territorios de Castilla y Aragón. Es muy poca población. Esa
falta de población llevó a una falta también de producción en el campo. Y bueno, pues así ya tenemos el círculo de una crisis del antiguo régimen. La economía española, como ya hemos visto, no se desarrolló desde el punto de vista artesanal e industrial, de manera que, pues efectivamente, a través de la producción de la lana, esa era la materia prima que la nobleza vendía a Europa para luego comprar las manufacturas que se hacían allí a un precio bastante más caro. La llegada de los metales y la inflación tampoco es que ayudaran demasiado. Felipe II se fueron sucediendo. Realmente podemos hablar de una crisis estructural desde el punto de vista económico, y desde el punto de vista militar, pues todo esto claro que era afectado. Teníamos un ejército que no estaba pagado, un ejército con menos soldados, y sin embargo teníamos muchísimos más conflictos cuando Felipe IV decide restaurar esa política de hegemonía en Europa y volver a las guerras en Flandes, y luego además la guerra de sucesión. Menos soldados, más enemigos, menos recursos, en fin, el desastre estaba absolutamente servido, y todas las potencias europeas se daban cuenta de que Castilla era, como decía el historiador, un gran tambor al que tú, bueno, pues le dabas un golpe y sonaba en toda Europa, pero cuando mirabas por dentro estaba absolutamente vacío. Todos estos problemas tendrán como colofón que a la muerte de Felipe IV, pues Carlos II, con 5 años, llega al poder, y el gran problema es que no tiene descendencia. Evidentemente, en su gobierno habrá muchísimas revueltas desde el punto de vista social, pero sin duda alguna el más importante es el problema sucesorio. Cuando se veía claro que ya iba a morir sin descendencia, pues se barajaron 2 posibles sucesores: Felipe de Borbón, el duque de Anjou, y Carlos de Austria. Carlos no dejó un testamento claro, parecía que se decantaba más por Carlos, pero realmente no quedó claro. Y bueno, pues aunque los austrias cedieron en un primer momento, dejando a Felipe como candidato, siempre y cuando con la condición de que nunca el trono español y el trono francés se unieran, y ante la oposición de Luis XIV, el rey Sol, pues se desarrollaron 13 años de lucha que al final no terminaron cambiando nada, porque a los 13 años, en los tratados de Utrecht y Rasta, se volvió a dar esta condición, la condición de que los tronos nunca se podrían juntar, y el sucesor sería Felipe de Anjou, cuando en 1711 Carlos es escogido emperador y se desinteresa por el trono español. En cualquier caso, eso ya es cuestión de siguientes epígrafes.